Yo estaba barriendo cerca de la atracción de It's a Small World cuando escuché que alguien gritaba el nombre de una niña, y luego todo fue caos. Mark Ellison recordaba cada detalle de esa tarde del 17 de julio de 1992, como si hubiera ocurrido ayer. Llevaba 3 años trabajando en Disneyland Anaheim y había aprendido a distinguir entre los gritos de emoción de los visitantes y algo más serio. Ese grito era diferente, desesperado, lleno de pánico. La temperatura había alcanzado los 89 grados Fahrenheit esa tarde de verano. El aire acondicionado del parque trabajaba a máxima capacidad, pero aún así, el calor del asfalto se sentía a través de las suelas de goma de los uniformes del personal. Miles de familias habían llegado desde temprano, aprovechando las vacaciones escolares. El estacionamiento estaba lleno desde las 9 de la mañana. Rebecca Collins había llegado con sus padres, David y Susan, desde San Diego. Era su primer viaje a Disneyland. La niña de 6 años llevaba puesto un vestido rosado con pequeñas flores blancas, zapatillas deportivas blancas con cordones rosados y una diadema con orejas de Mickey Mouse que habían comprado en la entrada. Sus ojos azules brillaban de emoción cada vez que veía un personaje de Disney caminando por el parque. Rebecca no se separaba de nosotros, declararía más tarde Susan Collins a los oficiales del departamento del sheriff del condado de Orange. Era una niña muy obediente, siempre nos tomaba de la mano en lugares con mucha gente. La familia había pasado la mañana en Fantasyland, montaron en It's a Small World, visitaron el castillo de la Bella Durmiente y almorzaron en el restaurante Plaza Inn. Rebecca había pedido un combo de nuggets de pollo con papas fritas, pero apenas tocó la comida. Estaba demasiado emocionada viendo a las familias a su alrededor, los globos de colores y las constantes procesiones de personajes de Disney. Alrededor de las 2:30 de la tarde decidieron dirigirse hacia Tomorrowland. David Collins llevaba una cámara de video Sony Handycam, documentando cada momento del viaje familiar. En las grabaciones que más tarde entregaría a la policía, se podía ver a Rebecca saltando de emoción frente a la atracción Space Mountain, señalando hacia arriba y diciéndole algo a su madre que no se alcanzaba a escuchar por el ruido del parque. Queríamos tomar una foto familiar frente a Space Mountain, explicó David Collins en su declaración. Susan estaba arreglando el pelo de Rebecca y yo estaba ajustando la cámara. Le dije a Rebecca que no se moviera, que contara hasta 3. Fue en ese momento cuando todo cambió. Mark Ellison estaba trabajando en el área de mantenimiento cerca de It's a Small World, aproximadamente a 200 metros de donde estaba la familia Collins. Su turno había comenzado a las 2 p.m. y se encontraba recogiendo basura y limpiando las áreas de espera de las atracciones. El protocolo era claro. Mantener la magia del parque implicaba que los visitantes nunca vieran el trabajo de mantenimiento. Escuché el grito alrededor de las 2:45 p.m. Recordaría Mark años después. Era un grito de madre. Cualquiera que haya trabajado en un parque temático sabe reconocer ese sonido. Es diferente a todo lo demás. Susan Collins había terminado de arreglar el pelo de Rebecca y se había volteado hacia David para decirle que estaba lista para la foto. Cuando volvió a mirar hacia donde había dejado a su hija, Rebecca ya no estaba. No pudo haber sido más de 10 segundos, insistía Susan en su testimonio. 10 segundos. La dejé parada ahí mismo, junto a la baranda de metal frente a Space Mountain. Cuando me di vuelta, había desaparecido. David Collins inmediatamente dejó caer la cámara y comenzó a gritar el nombre de Rebecca. Susan corrió hacia las familias más cercanas, preguntando si habían visto a una niña pequeña con vestido rosado. El pánico se extendió rápidamente entre los visitantes que estaban en fila para Space Mountain. Un empleado de Disney, Jennifer Walsh,
quien trabajaba como operadora de la atracción, fue la primera en escuchar los gritos y activar el protocolo de emergencia interno. A las 2:47 p.m., exactamente 2 minutos después de que Susan Collins notara la desaparición de Rebecca, sonó el código interno, código Adam, en todos los radios del personal de seguridad de Disneyland. El código Adam era un procedimiento de emergencia implementado por Disney después de varios incidentes menores en la década de 1980. Implicaba el cierre inmediato de todas las salidas del parque, la revisión de todas las atracciones en funcionamiento y la activación de un equipo especializado de búsqueda interna. Mark Ellison recibió la instrucción por radio de dirigirse inmediatamente al área de Tomorrowland. Cuando llegué ya había al menos 6 empleados de seguridad rodeando a los padres. La madre estaba llorando. El padre estaba gritando órdenes a todos, y había como 50 visitantes formando un círculo, todos tratando de ayudar. En menos de 10 minutos, más de 40 empleados de Disney estaban participando en la búsqueda de Rebecca Collins. Revisaron cada atracción, cada baño, cada tienda de regalos. Los operadores de las atracciones recibieron instrucciones de detener temporalmente las actividades y revisar si algún niño había quedado atrapado o se había escondido. La seguridad interna de Disney tenía un sistema de cámaras que cubría aproximadamente el 70% de las áreas públicas del parque. Sin embargo, existían puntos ciegos, especialmente cerca de las zonas de construcción y mantenimiento. En 1992, Disney estaba en medio de una renovación importante de varias atracciones, lo que significaba que había áreas temporalmente cerradas al público. A las 3:15 p.m., 30 minutos después de la desaparición, el departamento del sheriff del condado de Orange fue contactado oficialmente. La investigación pasó de ser un protocolo interno de Disney a un caso policial activo. El detective principal asignado al caso fue Robert Martínez, un veterano de 15 años especializado en casos de menores desaparecidos. Su primera acción fue solicitar acceso completo a todas las grabaciones de seguridad del parque del día 17 de julio, desde las 12:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. Disney cooperó completamente desde el primer momento, declararía más tarde Martínez. Nos dieron acceso a todo: grabaciones, registros de empleados, planos del parque, sistemas de entrada y salida. No hubo obstáculos. Sin embargo, algo extraño emergió durante la revisión inicial de las cámaras de seguridad. En las grabaciones se podía ver claramente a la familia Collins caminando por el parque durante toda la mañana y parte de la tarde. Rebecca aparecía en múltiples tomas, siempre cerca de sus padres, siempre tomada de la mano de alguno de ellos. Pero en el momento específico de la desaparición, frente a Space Mountain, las cámaras más cercanas habían experimentado una interferencia técnica. Durante exactamente 4 minutos, desde las 2:44 p.m. hasta las 2:48 p.m., las 3 cámaras que cubrían esa área mostraban solo estática. Fue una coincidencia muy extraña, admitió Martínez años después. En 15 años de experiencia, nunca había visto que las cámaras de seguridad fallaran exactamente en el momento y lugar donde ocurría un incidente. Los técnicos de Disney revisaron el sistema de cámaras esa misma noche. No encontraron evidencia de sabotaje ni de mal funcionamiento del equipo. Los registros técnicos indicaban que las cámaras habían funcionado normalmente durante todo el día, excepto por esos 4 minutos cruciales. A las 5:00 p.m., 2 horas y media después de la desaparición, la búsqueda se había extendido más allá de los límites del parque. La policía había establecido puntos de control en todas las carreteras principales que conectaban con Disneyland. Se habían distribuido fotografías de Rebecca a todas las estaciones de autobús, hoteles cercanos y centros comerciales en un radio de 20 millas.
La descripción oficial de Rebecca Collins se distribuyó a todas las agencias policiales del sur de California. Niña caucásica, 6 años, cabello rubio hasta los hombros, ojos azules, 42 pulgadas de altura, aproximadamente 45 libras. Vestía vestido rosado con flores blancas pequeñas, zapatillas deportivas blancas con cordones rosados, diadema con orejas de Mickey Mouse. Mark Ellison terminó su turno a las 6:00 p.m., pero se quedó 2 horas adicionales ayudando en la búsqueda. Revisamos cada rincón del parque, los depósitos de mantenimiento, las oficinas administrativas, incluso los túneles de servicio que conectan las diferentes áreas. Rebecca simplemente no estaba en ningún lado. Cuando el parque cerró esa noche a las 10:00 p.m., Rebecca Collins llevaba más de 7 horas desaparecida. Los padres fueron escoltados a una oficina privada dentro del parque, donde pasaron la noche esperando noticias, acompañados por 2 oficiales de policía y un representante de Disney. La búsqueda continuaría durante días, pero esa primera noche, mientras Mark Ellison conducía de regreso a su casa en Garden Grove, no podía dejar de pensar en los ojos azules de la niña que había visto en las fotografías que circulaban entre el personal. No sabía que esos ojos lo perseguirían durante los siguientes 27 años, hasta el día que encontraría algo que cambiaría todo para siempre. Los titulares del Orange County Register del 18 de julio de 1992 anunciaban en primera plana: niña de 6 años desaparece en Disneyland. Para las 6:00 a.m. de ese sábado, la historia ya había sido recogida por las principales cadenas de televisión de California. Los reporteros se congregaban en la entrada principal del parque esperando declaraciones oficiales. Susan Collins no había dormido en toda la noche. Sentada en una silla de oficina dentro del edificio administrativo de Disney, sostenía entre sus manos la diadema de Mickey Mouse que Rebecca había llevado el día anterior. Un empleado de limpieza la había encontrado cerca de un bote de basura en Tomorrowland, a aproximadamente 50 metros de donde la niña había desaparecido. ¿Por qué se habría quitado esto?, preguntaba Susan una y otra vez al detective Martínez. Rebecca amaba esa diadema. Me rogó durante semanas que se la compráramos. Nunca se la habría quitado voluntariamente. David Collins paseaba nerviosamente por la oficina, haciendo llamadas telefónicas a familiares en San Diego. Su hermano mayor, Michael Collins, ya venía en camino con una camioneta llena de voluntarios dispuestos a unirse a la búsqueda. La comunidad de San Diego se había movilizado rápidamente. Vecinos, compañeros de trabajo, miembros de la iglesia local donde la familia asistía los domingos. El detective Martínez había coordinado con Disney la implementación de una búsqueda sistemática que se extendería durante los siguientes 5 días. El parque permanecería cerrado al público durante las primeras 48 horas, algo sin precedentes en la historia de Disneyland. La pérdida económica se estimaba en más de $2 millones diarios, pero la compañía había decidido priorizar la búsqueda de Rebecca. Disney tomó una decisión muy arriesgada desde el punto de vista comercial, explicaría años después Tom Anderson, quien en 1992 era director de Relaciones Públicas del parque. Cerrar Disneyland un fin de semana de verano era prácticamente inconcebible. Pero todos entendimos que encontrar a Rebecca era más importante que cualquier consideración económica. La búsqueda del segundo día involucró a más de 200 personas. Equipos de rescate del condado de Orange, voluntarios civiles, empleados de Disney y agentes del FBI que se habían sumado al caso. Utilizaron perros rastreadores especializados en búsqueda de personas desaparecidas, helicópteros con cámaras térmicas y equipos de sonar para revisar las áreas acuáticas decorativas del parque. Mark Ellison se había presentado como voluntario para participar en la búsqueda durante sus días libres.
No podía quedarme en casa viendo televisión mientras los padres de esa niña estaban sufriendo, recordaría años después. Todos los empleados sentíamos una responsabilidad personal. Rebeca había desaparecido en nuestro lugar de trabajo, bajo nuestro cuidado de alguna manera. Los perros rastreadores siguieron el rastro de Rebeca desde el punto de desaparición hasta aproximadamente 100 metros hacia el norte, en dirección a las oficinas administrativas del parque. Pero ahí el rastro se desvanecía completamente, como si la niña hubiera sido transportada en un vehículo o hubiera tomado un camino que eliminara su olor. Los perros son muy confiables en este tipo de búsquedas, explicó Sarah Mitchell, entrenadora de perros de rescate que participó en la operación. Cuando un rastro se desvanece tan abruptamente, usualmente significa que la persona fue trasladada en un automóvil o que pasó por un área con muchos químicos de limpieza que eliminaron el olor. El área donde terminaba el rastro era precisamente una zona de acceso de vehículos de mantenimiento de Disney, camiones de suministros, vehículos de limpieza y camionetas de reparación transitaban regularmente por esa área. Los registros de acceso vehicular del 17 de julio mostraban 23 vehículos diferentes que habían entrado y salido del parque entre las 2:30 p.m. y las 4:00 p.m. Cada conductor fue entrevistado individualmente por la policía. Todos tenían coartadas verificables y habían sido empleados de Disney durante varios años. Las revisiones de antecedentes no mostraron ninguna irregularidad. Sin embargo, algo inquietante emergió durante estas entrevistas. Carlos Mendoza, conductor de uno de los camiones de suministros, mencionó haber visto a una niña pequeña caminando sola cerca del área de mantenimiento alrededor de las 3:00 p.m. Cuando se le mostró la fotografía de Rebeca, dudó, pero finalmente dijo: «Podría haber sido ella, pero no estoy completamente seguro. Había muchas niñas en el parque ese día». La declaración de Mendoza fue crucial, pero también frustrante. Era el primer testigo que posiblemente había visto a Rebeca después de su desaparición, pero su testimonio no era definitivo. Además, si realmente había sido Rebeca, ¿qué hacía caminando sola en un área restringida del parque? Durante el tercer día de búsqueda, los investigadores decidieron explorar los túneles subterráneos de servicio que conectaban diferentes áreas del parque. Estos túneles, conocidos como utilidors en la jerga de Disney, permitían que los empleados se movieran sin ser vistos por los visitantes y también albergaban sistemas eléctricos, de plomería y de aire acondicionado. Mark Ellison conocía bien estos túneles por su trabajo de mantenimiento. «Son como un laberinto», explicó a los investigadores. «Hay túneles principales que conectan las diferentes tierras temáticas y túneles secundarios que van hacia depósitos, oficinas y salidas de emergencia. Un adulto que conociera el sistema podría moverse por todo el parque sin ser detectado». La exploración de los túneles tomó 2 días completos. Equipos de 3 personas cada uno revisaron sistemáticamente cada corredor, cada habitación de almacenamiento, cada conexión eléctrica. Utilizaron lámparas de alta potencia y detectores de metales, buscando cualquier evidencia de que Rebeca hubiera estado en esas áreas. No encontraron nada. «Fue desalentador», admitió el detective Martínez. Los túneles parecían la explicación más lógica. Si alguien había tomado a Rebeca, esos túneles ofrecían la manera perfecta de sacarla del parque sin ser detectado. Pero no había ni una sola pista ahí abajo. Para el 5.º día, la búsqueda oficial fue suspendida. Disney reabrió el parque al público, aunque con medidas de seguridad adicionales. Se instalaron cámaras extra en las áreas que anteriormente tenían puntos ciegos, y se incrementó el personal de seguridad en un 40%. Los Collins regresaron a San Diego sin su hija. La casa, que habían dejado llena de expectativas por el viaje familiar, ahora se sentía vacía y silenciosa.
El cuarto de Rebecca permanecía exactamente como ella lo había dejado. La cama tendida, los juguetes organizados, la ropa que había considerado usar para el viaje a Disneyland colgada en el closet. Los primeros meses fueron los más difíciles. Recordaría Susan Collins años después, durante una entrevista con un periódico local. Cada sonido en la casa nos hacía pensar que Rebecca había regresado. Cada llamada telefónica podría ser la policía con noticias. Vivíamos en un estado constante de esperanza y desesperación. David Collins tomó licencia indefinida de su trabajo como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones. Pasaba sus días llamando a estaciones de policía en diferentes estados, distribuyendo fotografías de Rebecca y siguiendo cualquier pista que surgiera. Habían establecido una línea telefónica dedicada en su casa para recibir posibles avistamientos. Las llamadas llegaban constantemente, especialmente durante los primeros 6 meses. Personas de todo el país reportaban haber visto a una niña que se parecía a Rebecca en centros comerciales, parques, restaurantes. Cada reporte era investigado meticulosamente, pero ninguno resultó ser ella. Recibimos más de 800 llamadas en el primer año, documentó David Collins en un diario que comenzó a escribir como forma de lidiar con el estrés. La mayoría eran personas bien intencionadas que realmente creían haber visto a Rebecca. Pero también hubo llamadas crueles, personas que se divertían con nuestro sufrimiento. En Disneyland, la desaparición de Rebecca se convirtió en una historia que los empleados se contaban en voz baja durante los descansos. Mark Ellison notó que la atmósfera del parque había cambiado. Los padres vigilaban a sus hijos más de cerca. Los empleados estaban más alerta. Y había una sensación subyacente de vulnerabilidad que no había existido antes. Disneyland siempre se había sentido como el lugar más seguro del mundo, reflexionó Jennifer Walsh, la operadora de Space Mountain que había activado el primer protocolo de emergencia. Después de Rebecca, todos nos dimos cuenta de que cosas terribles podían pasar incluso en el lugar más mágico de la Tierra. El caso permaneció oficialmente abierto, pero la actividad investigativa disminuyó gradualmente. El detective Martínez fue reasignado a otros casos, aunque mantenía el archivo de Rebecca en su escritorio y revisaba periódicamente si había nuevas pistas. Los medios de comunicación perdieron interés después del primer aniversario, y la historia se desvaneció de la atención pública. Para 1995, 3 años después de la desaparición, las llamadas de avistamientos habían disminuido a menos de una por mes. Los Collins habían asistido a terapia familiar y estaban tratando de reconstruir sus vidas. Pero la ausencia de Rebecca era un vacío constante que nunca lograron llenar. David regresó al trabajo, pero cambió de empresa. No podía manejar las miradas de compasión de sus antiguos colegas, las preguntas bien intencionadas sobre las novedades del caso, o las conversaciones que se detenían abruptamente cuando él entraba a una habitación. Susan comenzó a trabajar como voluntaria en el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. O no podía salvar a Rebecca, explicó a un consejero durante una sesión de terapia, pero tal vez podía ayudar a otros padres a encontrar a sus hijos. En Disneyland, Mark Ellison había sido promovido a supervisor de mantenimiento. Su conocimiento detallado del parque y su dedicación durante la búsqueda de Rebecca habían impresionado a sus superiores. Pero cada día, cuando caminaba por el área cerca de Space Mountain, no podía evitar pensar en la niña pequeña del vestido rosado que había desaparecido sin dejar rastro. Los años pasaron. El caso de Rebecca Collins se archivó junto con cientos de otros casos sin resolver. Los nuevos empleados de Disney escuchaban la historia como una leyenda urbana del parque. Algunos la creían completamente, otros pensaban que había sido exagerada con el tiempo. Pero Mark Ellison nunca dudó de que Rebecca Collins había existido.
Había desaparecido y había dejado una familia destrozada. Y aunque no lo sabía en ese momento, un día encontraría la pieza que faltaba para resolver el misterio que había perseguido a tantas personas durante tanto tiempo. El silencio que había rodeado la desaparición de Rebecca estaba a punto de romperse, de una manera que nadie podría haber imaginado. El martillo neumático resonaba como un tambor de guerra contra el concreto de 27 años de antigüedad. Era el 15 de marzo de 2019 y Mark Ellison supervisaba la demolición de una sección de túnel de servicio que sería reemplazada por sistemas de fibra óptica más modernos. A los 52 años, con canas plateadas en las sienes y arrugas que marcaban décadas de trabajo bajo el sol de California, Mark había visto el parque transformarse innumerables veces. La renovación de 2019 era parte de una modernización masiva que Disney había planificado para celebrar su 65 aniversario. Los túneles subterráneos, construidos en la década de 1960, necesitaban actualizaciones urgentes en sus sistemas eléctricos y de comunicación. Lo que parecía un proyecto rutinario de mantenimiento estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. «Oye, Mark», gritó Tommy Rodríguez, uno de los trabajadores de construcción, por encima del ruido de las máquinas. «Hay algo raro aquí». Mark se acercó al área donde Tommy estaba trabajando, aproximadamente a 15 pies bajo tierra, en una sección de túnel que conectaba a Tomorrowland con las áreas administrativas del parque. El martillo neumático había abierto un hueco en una pared de concreto que, según los planos de construcción originales, debería haber sido sólida. «Mira esto», dijo Tommy, apuntando con su linterna hacia el interior de la cavidad. «Hay como un espacio vacío ahí atrás. No aparece en ningún plano». Mark tomó una linterna más potente y se asomó por la abertura. Efectivamente, había un espacio hueco detrás de la pared, como una pequeña habitación o depósito que había sido sellado durante la construcción original. El aire que salía del hueco tenía un olor extraño, mezcla de humedad, concreto viejo y algo más que no logró identificar. «Voy a reportar esto a ingeniería», dijo Mark. «Detén el trabajo aquí hasta que sepamos qué es». Pero Tommy ya había expandido el hueco lo suficiente para que una persona pudiera pasar. «Déjame echar un vistazo rápido», insistió, ignorando las protestas de Mark. «Solo para ver qué tan grande es el espacio». Tommy desapareció por la abertura con su linterna. Mark podía escuchar sus pasos resonando en el espacio vacío, y ocasionalmente veía el haz de luz moviéndose a través del hueco. Después de unos minutos que se sintieron como horas, Tommy regresó con una expresión extraña en su rostro. «Mark», dijo en voz baja, «creo que necesitas ver esto». Mark se metió por la abertura, luchando un poco para pasar debido a su estatura. El espacio resultó ser una habitación rectangular de aproximadamente 8 por 10 pies, con un techo de concreto a unos 7 pies de altura. Las paredes estaban cubiertas con una combinación de concreto sin terminar y tuberías oxidadas que probablemente habían sido abandonadas durante la construcción original. Pero lo que capturó inmediatamente la atención de Mark no fueron las tuberías ni el concreto. En una esquina de la habitación, parcialmente oculta bajo una pila de escombros y envuelta en un pedazo de plástico deteriorado, había una pequeña caja metálica. «No la toqué», dijo Tommy desde atrás. «Pensé que tal vez era algo importante». Mark se acercó cautelosamente a la caja. Era de metal galvanizado, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos para niños, con una tapa que se cerraba con un simple mecanismo de gancho. El metal mostraba signos de oxidación, pero estaba sorprendentemente bien preservado, considerando las décadas que había pasado en ese ambiente húmedo. Con manos temblorosas, Mark abrió la caja. Dentro, envuelto en lo que parecía ser una bolsa de plástico de supermercado descolorida, había un zapato deportivo blanco, pequeño, del tamaño que usaría una niña de 6 años. Los cordones rosados estaban desatados,
y en la lengüeta del zapato, escrito con marcador permanente negro, se podía leer un nombre: Rebecca. Mark sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Después de 27 años, ese nombre resonaba en su memoria con una claridad cristalina: Rebecca Collins, la niña del vestido rosado que había desaparecido en Disneyland el 17 de julio de 1992. ¿Qué es?, preguntó Tommy, notando la palidez repentina en el rostro de Mark. Mark no respondió inmediatamente. Con cuidado extremo, levantó la bolsa de plástico que había protegido el zapato. Debajo había otro objeto, un pedazo de papel doblado que había sido laminado artesanalmente con cinta adhesiva transparente, probablemente para protegerlo de la humedad. Con manos que temblaban visiblemente, Mark desdobló el papel. Era un mapa dibujado a mano del parque Disneyland, pero no un mapa ordinario que un visitante podría dibujar. Este mapa mostraba detalles que solo alguien con acceso interno conocería: túneles de servicio, oficinas administrativas, depósitos de mantenimiento y salidas de emergencia que no aparecían en ningún mapa público. Pero lo más inquietante del mapa eran las marcas. Había una línea roja dibujada que comenzaba en el área de Tomorrowland, específicamente cerca de Space Mountain, y serpenteaba a través de varios túneles subterráneos hasta terminar en una X marcada en el área donde ellos se encontraban en ese momento. En la esquina inferior derecha del mapa, escrito con la misma letra infantil que el nombre en el zapato, había un mensaje: Papá, mamá, estoy aquí abajo, tengo miedo. El hombre dice que van a venir por mí pronto. Rebecca. Mark salió de la habitación sellada como si hubiera visto un fantasma. Tommy lo siguió, confundido por la reacción dramática de su supervisor. Una vez en el túnel principal, Mark se sentó en el suelo de concreto, sosteniendo la caja metálica contra su pecho. Tommy, dijo finalmente, necesito que selles esta área inmediatamente. Nadie más entra aquí hasta que llegue la policía. ¿La policía? ¿Qué encontramos? Mark miró directamente a los ojos del joven trabajador. Encontramos a Rebecca Collins. La llamada al 911 se realizó a las 2:47 p.m., exactamente la misma hora en que Rebecca había desaparecido 27 años antes. Mark no se dio cuenta de la coincidencia hasta que un oficial de policía lo mencionó más tarde. Pero el paralelismo le produjo escalofríos. El detective principal asignado al caso fue Jennifer Park, una investigadora de 35 años, especializada en casos fríos. Cuando recibió la llamada sobre el descubrimiento en Disneyland, inicialmente pensó que se trataba de una broma. El caso de Rebecca Collins había sido uno de los primeros expedientes que había estudiado cuando se unió al Departamento de Casos sin resolver. Nunca esperé que este caso se reactivara, admitió Park, mientras examinaba la habitación sellada con un equipo de técnicos forenses. Después de casi 3 décadas, todos asumíamos que Rebecca Collins nunca sería encontrada, o que si era encontrada, sería en circunstancias completamente diferentes. El análisis forense de la caja metálica y su contenido comenzó inmediatamente. El zapato fue sometido a pruebas de ADN, comparación de fibras y análisis de antigüedad. El papel laminado fue fotografiado con alta resolución y analizado por expertos en escritura manuscrita. Los resultados iniciales confirmaron lo que Mark había sospechado desde el momento en que abrió la caja. El zapato coincidía exactamente con la descripción que los padres de Rebecca habían dado a la policía en 1992. Zapatilla deportiva blanca, talla 12 para niños, cordones rosados, marca Keds. Incluso el desgaste en la suela correspondía con el patrón de caminar que Susan Collins había descrito. Más importante aún, el análisis de escritura manuscrita confirmó que tanto el nombre Rebecca en el zapato como el mensaje en el mapa habían sido escritos por la misma persona.
La escritura mostraba las características típicas de una niña de 6 años: letras irregulares, presión inconsistente del lápiz y la mezcla de letras mayúsculas y minúsculas común en niños que recién están aprendiendo a escribir. Lo que más me impactó del mensaje, explicó Dr. Amanda Chen, la experta en escritura manuscrita que analizó el documento, fue la claridad emocional. A pesar de la escritura infantil, el mensaje transmitía un miedo muy real y una comprensión de que estaba en peligro. El análisis del papel reveló que había sido fabricado a finales de la década de 1980 o principios de 1990, consistente con el periodo de la desaparición. La cinta adhesiva utilizada para laminar el papel también correspondía a productos disponibles en esa época. Pero fue el mapa lo que proporcionó las pistas más inquietantes. Los túneles y accesos marcados en el dibujo correspondían exactamente con el sistema de Utilidors de Disney tal como existía en 1992. Algunos de los túneles marcados habían sido cerrados o modificados en renovaciones posteriores, lo que confirmaba que el mapa había sido dibujado por alguien que conocía el sistema tal como era en ese momento específico. Una niña de 6 años no podría haber dibujado este mapa por sí sola, concluyó Park después de revisar los análisis. Alguien le proporcionó esta información o la guió a través de estos túneles y ella memorizó la ruta. La noticia del descubrimiento se filtró a los medios de comunicación 3 días después, cuando un trabajador de construcción que no había participado directamente en el hallazgo le contó la historia a un reportero de Los Angeles Times. Para el 20 de marzo de 2019, la historia estaba en todos los noticieros de California. Hallazgo sorprendente en Disneyland. Evidencia de niña desaparecida hace 27 años encontrada en túnel sellado. Anunciaba el titular del Orange County Register. Susan y David Collins, ahora de 61 y 64 años respectivamente, se enteraron de la noticia viendo televisión en su casa de San Diego. Habían envejecido considerablemente en las casi 3 décadas desde la desaparición de Rebecca. Susan tenía el cabello completamente blanco y David caminaba con un bastón debido a problemas de artritis que los médicos atribuían parcialmente al estrés prolongado. Cuando vi la noticia, pensé que era una broma cruel, recordaría Susan más tarde. Habíamos aprendido a vivir con la incertidumbre. Habíamos aceptado que nunca sabríamos qué le había pasado a Rebecca. Y de repente, después de todos estos años, aparece su zapato. La detective Park se reunió con los Collins al día siguiente. Les mostró fotografías del zapato y del mapa, pero no los originales, que estaban siendo preservados como evidencia. El reconocimiento de Susan fue inmediato y desgarrador. «Ese es su zapato», dijo entre lágrimas. «Recuerdo exactamente cómo escribí su nombre ahí dentro antes del viaje. Usé un marcador Sharpie negro y lo escribí en cursiva, justo como aparece en la foto». David estudió el mapa durante varios minutos en silencio. «Rebecca no sabía leer mapas», dijo finalmente. «Apenas estaba aprendiendo a leer palabras básicas. No hay manera de que pudiera haber dibujado algo tan detallado por sí sola». La confirmación de los padres eliminó cualquier duda sobre la autenticidad del hallazgo. El zapato pertenecía definitivamente a Rebecca Collins y había estado escondido en esa habitación sellada durante los últimos 27 años. Pero el descubrimiento también planteaba preguntas inquietantes que reactivaron completamente la investigación. Si Rebecca había estado en esos túneles, ¿quién la había llevado allí? ¿Quién le había proporcionado los materiales para escribir el mensaje y dibujar el mapa? ¿Y qué había pasado con ella después de que dejara esos objetos en la habitación sellada? Mark Ellison se tomó una semana de vacaciones después del descubrimiento. No podía concentrarse en el trabajo regular, sabiendo que había sido él quien había encontrado la única pista real sobre el paradero de Rebecca Collins en casi 3 décadas. Pasaba las noches despierto,
preguntándose si había pasado por alto algo durante la búsqueda original, si había habido señales que no había visto. «Me siento responsable», le confesó a su esposa durante una de esas noches de insomnio. «Estuve ahí cuando desapareció. Participé en la búsqueda. Y todo este tiempo, la evidencia de lo que le había pasado estaba a unos pocos metros de donde trabajaba todos los días». El hallazgo de la caja metálica marcó el comienzo de una nueva fase en el caso de Rebecca Collins. Después de 27 años de silencio, finalmente había una pista tangible que podría llevar a respuestas. Pero también abrió viejas heridas para todos los involucrados y despertó preguntas que tal vez habría sido mejor dejar sin respuesta. La habitación sellada guardaba más secretos de los que Initially había revelado, y la detective Park estaba determinada a descubrirlos todos. La detective Jennifer Park había revisado el expediente original de Rebecca Collins durante 3 semanas consecutivas, cuando encontró la discrepancia que había pasado desapercibida durante 27 años. Era un detalle aparentemente insignificante en la página 47 del informe del detective Martínez, el testimonio de Carlos Mendoza, el conductor del camión de suministros que había reportado haber visto posiblemente a Rebecca cerca del área de mantenimiento. En su declaración original, Mendoza había mencionado que vio a una niña pequeña caminando sola, alrededor de las 3:00 p.m. del 17 de julio de 1992. Pero había otro detalle que Martínez había anotado entre paréntesis como una observación menor. Mendoza mencionó que la niña parecía estar siguiendo a alguien, pero no pudo ver a quién debido a la distancia. Este comentario nunca había sido investigado a fondo porque Mendoza había sido eliminado como sospechoso después de verificarse su coartada y antecedentes. Pero Park se preguntaba, ¿a quién podría haber estado siguiendo Rebecca? «Necesito hablar nuevamente con Carlos Mendoza», le dijo Park a su compañero, el detective Mike Stevens. Han pasado 27 años. Tal vez recuerde detalles que no consideró importantes en ese momento. Encontrar a Mendoza no fue difícil. Seguía viviendo en Anaheim, aunque ya se había retirado de Disney en 2010. Ahora tenía 73 años, cabello completamente blanco, y caminaba con dificultad debido a problemas de cadera. Cuando Park y Stevens llegaron a su pequeña casa en un barrio residencial tranquilo, Mendoza los recibió con una expresión de curiosidad mezclada con aprensión. «Sabía que algún día vendrían a preguntarme otra vez sobre esa niña», dijo Mendoza antes de que los detectives pudieran explicar el motivo de su visita. «He estado viendo las noticias sobre lo que encontraron en el túnel». Park le mostró las fotografías del zapato y del mapa. Mendoza las estudió cuidadosamente, ajustando sus lentes de lectura. Después de varios minutos, suspiró profundamente. «Hay algo que nunca les dije en 1992», admitió finalmente. «No pensé que fuera importante y tenía miedo de meterme en problemas». Los detectives intercambiaron miradas, pero permanecieron en silencio, permitiendo que Mendoza continuara a su propio ritmo. Ese día, cuando vi a la niña caminando sola, también vi a la persona que creo que estaba siguiendo. Era alguien del personal de Disney. Llevaba el uniforme de mantenimiento, pero estaba demasiado lejos para ver su cara claramente. Park sintió que su pulso se aceleraba. ¿Por qué no reportó esto en 1992? Mendoza miró hacia el suelo. «Porque reconocí la forma de caminar. Era alguien que había visto muchas veces en el trabajo, pero no estaba seguro y no quería acusar a un compañero sin evidencia. Además, pensé que si realmente era importante, los investigadores lo descubrirían por sí solos. ¿Puede identificar a esa persona ahora?» Mendoza dudó durante un largo momento. «No estoy completamente seguro después de tantos años, pero creo que era Walter Jenkins. Trabajaba en mantenimiento de túneles.
Era un tipo extraño. Siempre andaba solo, nunca hablaba mucho con nadie. El nombre de Walter Jenkins apareció en los registros de empleados de Disney de 1992. Había trabajado en el parque desde 1988 hasta 1994, cuando renunció repentinamente sin dar una razón específica. Su supervisor de entonces había anotado en su expediente que Jenkins había sido un empleado confiable pero antisocial, con conocimiento excepcional de los sistemas subterráneos del parque. Park inmediatamente solicitó todos los registros disponibles sobre Jenkins. Lo que encontró fue inquietante. Walter Jenkins había sido arrestado en 1997 en Phoenix, Arizona, por intento de secuestro de un menor. Había cumplido 5 años en prisión y había sido puesto en libertad condicional en 2002. Desde entonces, no había registros oficiales de su paradero. Este hombre tenía acceso completo a todos los túneles de Disney, explicó Park a sus supervisores durante una reunión de emergencia. Conocía el sistema mejor que casi cualquier otro empleado. Y según el testimonio de Mendoza, posiblemente fue visto con Rebecca el día de su desaparición. La búsqueda de Walter Jenkins se convirtió en prioridad máxima. Su última dirección conocida era un apartamento en Riverside, California, donde había vivido brevemente en 2003, según los registros del Departamento de Libertad Condicional. Los vecinos recordaban a un hombre silencioso que raramente salía durante el día y que se había mudado súbitamente una noche sin despedirse de nadie. 3 días después, un detective de Las Vegas contactó a Park con información crucial. Jenkins había sido arrestado bajo el nombre de William Jensen por vagabundeo en 2018 y había pasado 30 días en la cárcel del condado de Clark. Las huellas dactilares confirmaron que William Jensen y Walter Jenkins eran la misma persona. La dirección en los registros de Las Vegas llevó a Park y Stevens a un motel deteriorado en la parte más descuidada de la ciudad. El gerente, un hombre de mediana edad con tatuajes en los brazos, reconoció inmediatamente la fotografía de Jenkins cuando se la mostraron. «Ese es Willie», dijo el gerente. «Vive en la habitación 237. Paga en efectivo cada semana. Nunca causa problemas, pero es raro. Habla solo y a veces escucho que llora por las noches». Park solicitó una orden de cateo inmediatamente. 6 horas después, un equipo de oficiales de Las Vegas acompañó a los detectives californianos para confrontar a Walter Jenkins después de 27 años. Jenkins abrió la puerta de su habitación de motel cuando tocaron. A los 67 años era un hombre demacrado, con cabello gris sucio y ojos hundidos que parecían cargar el peso de décadas de secretos. Cuando vio las placas de policía, no mostró sorpresa. En cambio, se sentó pesadamente en la única silla de la habitación y murmuró: «Sabía que algún día vendrían». «Señor Jenkins», comenzó Park, «necesitamos hablar con usted sobre Rebecca Collins». Al escuchar el nombre, Jenkins comenzó a temblar visiblemente. Se cubrió la cara con las manos y permaneció en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No era mi intención», susurró. «Nunca quise lastimar a esa niña. Solo quería ayudarla». La confesión que siguió fue fragmentada y emocional, pero gradualmente reveló la verdad que había estado oculta durante casi 3 décadas. Jenkins explicó que el 17 de julio de 1992 había estado trabajando en los túneles subterráneos cuando escuchó los gritos por los altavoces sobre una niña perdida. Por curiosidad, había subido a nivel del parque para ver qué estaba sucediendo. «Vi a la niña parada sola cerca de Space Mountain», recordó Jenkins entre sollozos. Sus padres estaban como a 20 metros de distancia, hablando con la seguridad. Ella se veía confundida y asustada. Pensé que podía ayudarla a encontrar a sus padres.
Según su relato, se había acercado a Rebecca y le había dicho que conocía un atajo para llegar donde estaban sus padres. La niña, confiando en su uniforme de Disney, lo había seguido hacia una entrada de acceso a los túneles. Una vez que estuvimos abajo, me di cuenta de lo que había hecho, continuó Jenkins. Había tomado a una niña de sus padres. Entré en pánico. No sabía cómo explicar por qué estaba con ella sin meterme en problemas. Jenkins describió cómo había llevado a Rebecca a través de varios túneles, esperando encontrar una manera de regresarla discretamente a la superficie sin ser visto. Pero mientras más tiempo pasaba, más desesperada se ponía la situación. Ella empezó a llorar y a pedir a sus padres, relató. Yo le decía que todo estaría bien, que la llevaría con ellos pronto, pero creo que se dio cuenta de que algo estaba mal. La confesión más desgarradora vino cuando Jenkins describió cómo Rebecca había pedido papel y un lápiz. Me dijo que quería escribir una nota para sus padres para que supieran dónde estaba. Le di un pedazo de papel de mi bloc de trabajo y un lápiz. Ella escribió su nombre en su zapato primero, como si quisiera asegurarse de que alguien supiera que era suya. Jenkins había ayudado a Rebecca a dibujar el mapa de los túneles, pensando que tal vez la nota podría ser encontrada y ayudar a explicar lo que había pasado. Habían puesto la nota y el zapato en una caja metálica que Jenkins había encontrado en uno de los depósitos de mantenimiento. ¿Qué pasó después?, preguntó Park, aunque temía la respuesta. Jenkins se quebró completamente. Estaba tratando de llevarla de regreso a la superficie por una ruta diferente cuando se resbaló en unas escaleras de metal. Se golpeó la cabeza muy fuerte. No se despertó. El silencio en la habitación del motel fue absoluto durante varios minutos. Jenkins continuó llorando mientras los detectives procesaban lo que habían escuchado. ¿Dónde está Rebecca ahora?, preguntó Stevens finalmente. Jenkins los dirigió hacia una área del motel donde había un pequeño jardín descuidado. La enterré aquí en 1992, admitió. Manejé toda la noche desde California. No sabía qué más hacer. Renuncié a Disney 2 años después porque no podía soportar estar allí. El equipo forense que llegó esa tarde confirmó la presencia de restos humanos en el lugar indicado por Jenkins. Los análisis posteriores confirmarían que pertenecían a una niña de aproximadamente 6 años y que la muerte había ocurrido alrededor de 1992, consistente con la confesión de Jenkins. Walter Jenkins fue arrestado y acusado de secuestro y homicidio involuntario. Durante su procesamiento legal, sometido a evaluaciones psicológicas que revelaron décadas de problemas mentales sin tratar y un historial de comportamiento compulsivo relacionado con ayudar a niños que percibía como perdidos o en peligro. La noticia de la resolución del caso llegó a los Collins a través de una llamada telefónica de la detective Park. Susan Collins escuchó la explicación completa en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar detalles, pero sin mostrar la explosión emocional que Park había esperado. ¿Está diciendo que Rebecca murió accidentalmente mientras trataba de volver con nosotros?, preguntó Susan finalmente. Según la confesión del señor Jenkins y la evidencia forense, esa parece ser la verdad, confirmó Park. Y él realmente pensó que la estaba ayudando. Eso es lo que afirma, y las evaluaciones psicológicas sugieren que tenía problemas mentales significativos que afectaban su juicio. Susan permaneció en silencio durante un largo momento. No sé si eso hace que sea mejor o peor, dijo finalmente. David Collins tuvo una reacción diferente. Ese hombre nos robó 27 años, declaró durante una conferencia de prensa posterior. Nos robó la oportunidad de saber qué le había pasado a nuestra hija, de darle un entierro apropiado, de tener cierre, no importa cuáles fueran sus intenciones. Mark Ellison siguió el juicio de Jenkins desde Anaheim. Cuando el juez dictó la sentencia de 15 años por homicidio involuntario y secuestro, Mark sintió una mezcla de alivio y tristeza que no había anticipado.
Durante 27 años, pensé que había fallado al no encontrar a Rebecca, le dijo a un reportero después del veredicto. Ahora sé que no habríamos podido encontrarla porque no estaba donde estábamos buscando. Pero también sé que una niña inocente murió porque alguien tomó una decisión terrible, sin importar cuáles fueran sus intenciones. Rebecca Collins finalmente fue enterrada en San Diego, en una ceremonia privada asistida por familiares, amigos y varios empleados actuales y retirados de Disney, incluyendo Mark Ellison. Su lápida llevaba una inscripción simple: Rebecca Collins, 1986-1992. Amada hija que finalmente regresó a casa. En su declaración final, antes de ser sentenciado, Walter Jenkins se dirigió directamente a los padres de Rebecca. Sé que no hay nada que pueda decir que deshaga el dolor que he causado. Sé que no merezco perdón. Solo quiero que sepan que Rebecca fue valiente hasta el final. Siguió pidiendo por ustedes y siguió creyendo que la iban a encontrar. La habitación del tribunal permaneció en silencio después de sus palabras. Susan Collins, que había asistido a cada día del juicio, se levantó lentamente y caminó hacia la mesa donde estaba sentado Jenkins. Por un momento, Park pensó que podría decir algo, pero en lugar de eso, simplemente lo miró a los ojos durante varios segundos antes de regresar a su asiento. Esa mirada contenía 27 años de dolor, preguntas sin respuesta y una complejidad de emociones que ninguna palabra podría haber expresado. Después del juicio, los túneles de Disneyland fueron sometidos a una revisión completa de seguridad. Se instalaron cámaras adicionales, se mejoraron los protocolos de acceso y se implementó un sistema de monitoreo más estricto para empleados que trabajaban en áreas aisladas. La habitación sellada donde Mark Ellison había encontrado la caja metálica fue convertida en una sala de equipos, pero se colocó una pequeña placa conmemorativa que solo los empleados autorizados podían ver, en memoria de Rebecca Collins y todas las familias que han conocido la pérdida. El caso de Rebecca Collins se cerró oficialmente el 15 de agosto de 2019, exactamente 27 años y 29 días después de su desaparición. Pero para quienes lo vivieron, el eco de esa historia continuaría resonando durante el resto de sus vidas. Mark Ellison se retiró de Disney un año después, a los 53 años. No podía explicar completamente por qué, pero el parque ya no se sentía igual para él. En su última semana de trabajo, caminó una vez más por el área cerca de Space Mountain, donde Rebecca había desaparecido por primera vez. Se detuvo en el lugar exacto donde los Collins habían estado parados ese día de julio de 1992, y por un momento pudo imaginar a una niña pequeña con vestido rosado y orejas de Mickey Mouse, sonriendo con la inocencia que solo los niños poseen antes de que el mundo les muestre su lado más oscuro. La magia de Disneyland continuaba para millones de visitantes cada año. Pero para algunos, bajo toda esa magia, permanecería para siempre la memoria de una niña que solo quería regresar a casa con sus padres y que dejó detrás una historia que nadie podría olvidar jamás.